En esta segunda parte del módulo 1, que tiene que ver con el poder de la evaluación, la sesión pasada hablábamos como de esta importancia, por ejemplo, de irle perdiendo el miedo a la evaluación. Como nosotros desde pequeños, cuando estábamos en la escuela, nos decían, vamos a hacer un examen, una evaluación, y a todos nos daba como cierto nervio y cierto espanto y susto, ¿no? Que nos iban a evaluar. O cuando en el trabajo dicen, vamos a hacer una evaluación, y también todo el mundo empieza a temblar, porque efectivamente estamos muy acostumbrados a un tipo de evaluación que no permite el proceso de escucha y aprendizaje para la mejora de cada uno de nosotros. Y que justo eso es lo que queremos ir como comentando. Quería yo retomar esta última frase que trabajamos en la sesión anterior, que decía, evaluar no es juzgar, sino que es escuchar, aprender y mejorar juntos. Como una entrada para que entonces vengamos como en este mismo eh, espacio, en esta misma lógica que veníamos trabajando desde la vez anterior, y que esto nos va a permitir de alguna forma poder retomar lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, quisiera yo continuar con este espacio. Si bien, como les decíamos desde el principio, hemos focalizado la evaluación, si ustedes se dan cuenta, son como distintos niveles, porque hemos hablado de evaluación, hemos hablado de evaluación de proyectos sociales, hemos hablado, que es otro nivel, hemos hablado un nivel más profundo de evaluación de proyectos sociales de prevención, y luego se ha focalizado o centrado en una problemática específicamente, que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y adicciones. Pero como bien nos comentaban hace rato, yo puedo quedarme en el nivel de proyectos de prevención, proyectos sociales de prevención, y luego aplicarle o darle el tinte con respecto a la problemática o fenómeno social que yo estoy trabajando, ¿no? Como bien nos decían hace rato. Entonces, si da esta como lógica, esto nos permite también bajarlo en algo muy concreto, ¿de acuerdo? Bajarlo en algo muy tangible, en un objeto que podamos nosotros manejar, subir, bajar, construir y deconstruir, que entonces nos permite tener como una idea general de cómo aplicarlo. Pero simplemente podemos ir adaptando algunas cosas como para irlas acomodando a aquellos que no trabajen directamente en adicciones, pero que trabajan en otras problemáticas y cómo se pueden ir ligando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, un poquito esto, queremos justo empezar a trabajar con una pequeña lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Si tres grupos nos comparten, por favor, y si también nos van agregando en el chat cómo les fue, ¿no? En nuestro grupo, la verdad es que fue muy enriquecedor. Todos participamos con diferentes ideas, pero una de las grandes aprendizajes que tuvimos uno es no tenerle miedo a la evaluación, porque finalmente puedes tomar acciones correctivas a tiempo. La otra es bajar la información que los directivos generan de las evaluaciones hacia y gente de menor nivel, porque finalmente ellos tienen como el contacto directo con la gente y pueden generar muchas ideas de acciones que se pueden tomar y que, aunque no esté totalmente sistematizado, siempre debe de haber, o sea, una evaluación de lo que estás haciendo en cada programa para que si hay que replantear las metas, pues se replanteen a tiempo. Muy bien, perfecto, excelente, muy buena reflexión. Muchas gracias, Male. Bien, estaba entonces Eleuterio. Vale, a mí no me seleccionaron, yo solo me seleccioné como para hacer la sistematización, así que Ok, digo, está bien. el resumen. Pero rápido, nosotros aquí estuvimos cómo se viven las evaluaciones. Hablábamos desde las organizaciones que estábamos y un colectivo, este, que eran con encuestas, que eran
con organizaciones que se dedicaban a hacer las evaluaciones y con procesos desde la misma organización. Luego emociones, sí hubo ahí, coincidíamos muchos en que luego era algo tenso, había estrés, se generaban como nervios también, ¿no? Cuando hablaban de las evaluaciones, por lograr los objetivos, por incluso permanecer en el mismo trabajo, ¿no? Si no se llegaban pues a las metas desde la evaluación, ¿no? Y luego las áreas de oportunidad o qué se abría más, pues coincidimos también con lo que un poco decía la compañera anterior, no hacerlas, hablaban de evaluaciones anuales que fueran con menos tiempo, que fueran también evaluaciones con usuarios y no solamente con la organización como tal, o que la evaluación incorporara a los usuarios para que se complementara. También servían o que las evaluaciones ayudaran a regular y hacer un servicio mejor, ¿no? Desde cada una de las organizaciones. Gracias, Eleuterio. Muchísimas gracias. Híjole, veo varias manos. Para darle voz ahorita a Javier, luego a Carlos Peña, muy breve, por favor, y luego a Aarón y Tony. ¿De acuerdo? Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de aquí de Jalisco. Estuvimos en tres grupos diferentes, no sé por qué motivo nos estuvieron cambiando de grupo. Entonces, ahí son como de tres grupos donde estuvimos. Nadie tampoco me nombró de coordinador, pero una de las situaciones que manejaba los compañeros es la cuestión de que muchas veces la cuestión de la evaluación es para justificar un presupuesto. Y si no se ajusta numéricamente lo que se pone en la evaluación, no se tiene el presupuesto el año que entra. También hablaban que aparte de justificar el dinero, era justificar las actividades y que muchas veces no había una explicación del por qué se justifican las actividades. También nos decían que las evaluaciones sirven como retroalimentación positiva porque muchas veces ante los errores o las omisiones se pueden generar cambios. Y también decían que a veces las evaluaciones las hacen otras personas que no conocen los procesos y que eso pues limita la situación. Una compañera hablaba de los centros de internamiento y decía que mientras a ellos les piden la evaluación o el resultado, la evaluación la terminan haciendo los padrinos, los consejeros o otras personas. Y obviamente muchas personas dicen que a veces los procesos los desconocen y eso pues genera limitaciones. En el caso particular, yo lo que les puedo decir que conozco de las partes de actividad preventiva es que muchas veces los procesos no tienen un seguimiento. Y entonces cuando se hace la evaluación y se llega a un resultado, luego no se hace nada posteriormente. O la información queda en escrito y no se hace ningún seguimiento. Y bueno, en cuanto a las emociones y los sentimientos, había como que limitaciones del desconocimiento de por qué se tenía que evaluar y otros nos quedaba muy claro que la evaluación era como para el cumplir objetivos, sobre todo institucionalmente establecidos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Carlos, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Aprovechar el foro para mandarles un fuerte abrazo desde la ciudad de la eterna primavera. ¿Y qué platicamos? De verdad muy enriquecedor escuchar diferentes acentos de diferentes estados, de Morelia, de Veracruz, de la Ciudad de México, y platicamos sobre cómo este panorama diverso de la evaluación lo percibimos diferentes todos, desde el contexto social, desde lo profesional. Y creo que para ser muy breve, concluimos en que la evaluación verdaderamente es fundamental para validar el trabajo, demostrar el progreso, asegurar la continuidad de los proyectos. Me quedó muy grabado el comentario de mi compañera Leslie Rodríguez, que decía que o uno de los pilares de su trabajo era esta viabilidad de los proyectos. O sea, destacaba en su rol que sus funciones es como ver temas de inversión, avances, si es viable y eh, pues todo este rol que nos ayuda a dar visibilidad y que al final también por ahí comentaba Paulino, nos da esta sensación o este sentimiento con las familias que nos ayuda a darles
visibilidad que están haciendo un buen trabajo, de que estamos progresando. Creo que a grandes rasgos y en conclusión, vemos y concluimos que la evaluación es fundamental para que podamos medir y en base a la medición poder mejorar. Muchas gracias, Carlos. Aarón, rápidamente, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Ya escuchando a mis compañeros y a los del grupo también, creo que en realidad todos tenemos como que las mismas conclusiones sobre la evaluación. Nosotros platicábamos que dentro de las emociones, pues hay muchas veces nerviosismo, preocupación, porque tenemos esta idea o este mito de que el evaluar es como castigar, ¿no? Entonces teníamos como que esta idea, ¿no? Sobre la cuestión de la emoción. También hablábamos de la honestidad en las evaluaciones. Muchas veces no sabemos la total honestidad de los beneficiarios o de los mismos integrantes del grupo y eso es como que lo que a veces puede como que interferir dentro de una evaluación objetiva, ¿no? Y como perspectiva final, pues ya nada más como para recapitular, pues llegamos a la conclusión de que evaluar no es solo medir resultados, sino comprender y aprender también. Básicamente eso fue todo. Muchas gracias, Aarón. Gracias. Tony, Pues bueno, ante todo me tocó un equipo muy activo, muy competitivo. A ir pues, un poco rápido con la compañera Claudia como mediadora y participamos todos, hablamos. Y definitivamente vemos que se une, que se vive la evaluación siempre en ese espacio, tensión, ¿verdad? Se genera nervios, se genera estrés y pues, ¿qué emociones van a generar? Pues estas emociones puede ser una emoción de nerviosismo. Y en este caso, los compañeros mencionan, algunos llevan en sus organizaciones lo que es la evaluación cuantitativa y cualitativa. Es muy importante definitivamente. Y en este caso también tener la experiencia donde me encuentro organizado. Estas evaluaciones nos permiten para como oportunidades porque ya que nos dan incentivos, nos dan bonos, nos dan recompensas y siempre tratando de llegar a lo que es la meta y comúnmente están en trimestrales o semestrales o en su caso una general que es anual, lo que es todo el programa estratégico de un año, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la evaluación es muy importante porque es el punto de partida o el punto de dirección para ver de acuerdo que los objetivos a corto y medio plazo se están alcanzando. perfecto. Muchísimas gracias, Tony. Y finalmente alguien se formó acá que decía que no sabía cómo levantar la mano. Gloria, última participación, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, igual para no ser muy repetitiva, bueno, en nuestro equipo hablamos que esta parte de cómo se vive la evaluación en el espacio de trabajo, pues igual voy a conjugar como dos preguntas, la uno y la dos, es cómo se vive y las emociones. Yo lo que pude observar es que algo muy curioso es que se vive como con una tensión desde lo interno y con una empatía, como desde una parte muy humana cuando se trata de recibir al paciente o estar con los usuarios o con la población. Entonces, por una parte hay esta tensión y por otro lado está este lado como muy humanizado. Se hablaron también de algunos instrumentos, como fue la NOM 028, de CONASAMA y de algunas herramientas o algunas estrategias, ¿no? Como eran la evaluación comunitaria y a través de comités vecinales, entre otros, por diferentes espacios que se aborda este tema de prevención de adicciones. Y pues también considerando los diferentes perfiles de las personas que están en este ámbito o están desarrollando estos proyectos. Y por otra parte, ¿qué oportunidades abre? Pues justo abre no solo el tema de la atención, sino también que permite, pues justo dirigir o redireccionar el rumbo de las acciones que se están realizando. Y ya. Muchísimas gracias, Gloria. Oiga, pues qué rica reflexión de cada uno de los grupos, ¿no? Muy, muy bien. Cada uno de ustedes fueron acercándose a los diferentes espacios y el hecho, como bien decían, de conocer a otras personas que estamos trabajando en lo mismo, pues nos ayuda también a seguir reflexionando sobre este tema. Y estas reflexiones quiero irlas ligando también con parte de lo que hemos estado trabajando. Es decir,
Vamos a hablar un poco en este momento y voy a volver a compartir la presentación que ustedes de alguna manera, y voy a ligar lo que ustedes han estado comentando en este momento con parte de los conceptos que nos toca como acabar de trabajar en este primer módulo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, les decía yo, justo lo que ustedes empezaron a hablar, como para comprender cómo está nuestro sistema, cómo está la situación, comprender el proyecto que nosotros mismos tenemos, nos ayuda a intervenir mejor. La evaluación es un elemento que justo ayuda a prevenir de alguna manera cuáles son las situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar. Hablamos de prevención, ¿no? Pero a veces no somos capaces de prevenir lo que nos pueda llegar a suceder. A veces por desconocimiento, a veces porque no tuvimos el cuidado como de hacer el proceso de evaluación o de evaluar, perdón, porque también se puede llegar a confundir como una planeación. No, planear es una cosa, pero evaluar lo que estamos haciendo nos ayuda a prevenir que estos errores que cometimos, vayan a volverse a repetir. Y entonces anticipa también estos riesgos. La evaluación, sobre todo en el ámbito preventivo, ayuda a prevenir riesgos y a fortalecer factores protectores, factores que tienen que ver directamente con nuestros usuarios o con las personas que están en una situación vulnerable. A reserva de que podamos hablar posteriormente en el siguiente módulo de lo que es la prevención, sí algo que tenemos que considerar es que la prevención es un proceso integral, que no podemos hablar de prevención como un solo acercamiento con una simple situación y que no todo lo que hacemos es preventivo. Puede tener ciertos tintes, pero que hay características que la hacen especiales y que para hacerlo de alguna manera preventivo. Y que hay que la prevención por lo mismo también, entonces abarca emociones, abarca vínculos, abarca cultura, abarca comunidad, es decir, prevenir es entrar en un contexto, decían por ahí, como en un ajedrez de diferentes niveles y diferentes dimensiones, en los cuales yo tengo que ir previendo cada una de las acciones que voy haciendo. Y en ese papel, justo la evaluación cumple un papel fundamental, porque nos va ayudando a entender cada uno de estos escenarios en los cuales yo me voy enfrentando y que me va ayudando para poder de alguna manera contemplar todos estos elementos que están ahí presentes. Pero bien decíamos al principio de la sesión y en la semana, evaluar en el ámbito de la prevención es un desafío, es un reto, porque en muchas ocasiones necesitamos evaluar lo intangible. Ya en la ocasión anterior, en la sesión anterior, nos decían, claro, evaluar no se puede quedar tan solo en recursos cuantitativos, en números, en estadísticas. Es necesario trabajar también con elementos cualitativos y decíamos, esta combinación, una combinación mixta, es lo que ayuda propiamente a evaluar estas cuestiones intangibles, porque en prevención estamos hablando de situaciones, sí hay elementos que se pueden medir muy concretamente, ¿no? Ya cuando hablemos de indicadores diremos, bueno, ¿cuándo hay como indicadores muy concretos que yo puedo medir? ¿De acuerdo? Pero también nos metimos a un campo en el cual hablamos de evaluar la esperanza, la confianza, la resiliencia, ¿no? Y entonces tenemos que buscar métodos que sean sensibles y muy creativos para poder evaluar esto que llamamos esto intangible, algo que no puedo de repente caracterizarlo y ponerle un número, ¿de acuerdo? Y en ese sentido también, en el ámbito preventivo, sobre todo porque yo tengo que evaluar si efectivamente lo que yo hice previno lo que yo dije que iba a prevenir, ¿no? Porque hay muchos factores que están al revés, alrededor, hay muchas variables que no puedo contemplar. Y entonces, ¿cómo le hago para poder de esta manera evaluar este tipo de cosas? Por lo mismo, también en la prevención, evaluar es fundamental. ¿Por qué? Porque es una herramienta de justicia social. Y en este sentido, ¿por qué? Porque nos permite orientar recursos a quienes más lo necesitan.
Esta es una aseveración que es fuerte y que hay que darle como ciertos procesos de reflexión, porque evaluar, ustedes mismos lo han dicho, no es solamente medir cosas, sino implica aprender, significa hablaban de empatía en algún momento, significa entender qué es lo que está el otro, pero también significa no desperdiciar los recursos que tenemos. Uno de ustedes comentaba hace rato, yo estoy pensando siempre en mis financiadoras, ¿no? ¿Cómo le hago para obtener recursos? En el gobierno pasa lo mismo, ¿eh? También en el gobierno se tiene un cierto presupuesto y hay que sacarle el jugo a ese presupuesto al máximo. Hay que sacar lo más que se pueda con esa misma cantidad de dinero. Y lo mismo pasa en la iniciativa privada y lo mismo pasa en las organizaciones sociales. Siempre los recursos son importantes, pero no solo el dinero. Hablamos también de los recursos humanos, hablamos también de los recursos materiales, es decir, toda una serie de recursos, los recursos son finitos. Y entonces evaluar te permite justo orientar recursos a aquellos lugares en donde es más importante y donde puedes tener más impacto. Ojo, estoy hablando de más impacto, no donde te van a salir mejor las cosas, ¿de acuerdo? Es una cosa totalmente diferente. A lo mejor las cosas me pueden salir bien en un solo lugar porque pues, las condiciones se dan de manera adecuada, que las cosas pasan de manera, como digamos, muy sencilla. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones vulnerables, pues generalmente las cosas nunca son sencillas y las situaciones siempre están complicadas. Entonces, permite orientar estos recursos hacia donde lo podemos acomodar de manera clara. Y también en este sentido, como una evaluación integral, es necesario pensar que hay que incorporar diferentes enfoques, no solamente en nuestra prevención, o si los incorporamos en nuestra prevención, también hay que incorporarlos en nuestra evaluación. Enfoques que tienen que ver con el género, por ejemplo, ¿no? Es cierto, es claro, y esto lo hablaremos en una sesión específica acerca de, por ejemplo, cómo se viven las adicciones desde los distintos géneros, desde el género femenino y el género masculino. No es la misma situación, se vive de manera diferente y tiene ciertas características muy comunes. Entonces, yo tengo que pensar en prevención con este enfoque que también permita evaluarlo desde esta misma lógica, con derechos humanos también, es decir, cómo ponemos a la persona en el centro con esta posición importante de que los derechos humanos son parte fundamental de cada uno de nosotros y son lo que tenemos que de alguna forma garantizar que existan. Entonces, ¿cómo los consideramos? Tanto en los procesos preventivos como en la evaluación de los mismos. Y por supuesto la interculturalidad. Ya vivimos en un mundo en donde de alguna manera existen diferentes procesos culturales, diferentes acercamientos, diferentes visiones, formas de pensar, historias que se incorporan y que entonces tenemos que considerar tanto en el ámbito preventivo y por lo tanto cómo puedo evaluar el ámbito de la prevención. Y esto de alguna manera va a ayudar a garantizar o asegurar pertinencia y equidad en lo que yo estoy haciendo. Y esto de alguna manera son elementos que nos ayudan como a entender cómo la prevención tiene estos aspectos, pero también la evaluación tiene que ir de la mano. No puedo pensar en una prevención de manera integral y evaluar tan solo un pedacito de ese proceso preventivo. Estaría siendo incongruente en la dinámica que yo estoy llevando, ¿de acuerdo? No podría yo pensar en un gran espacio y solamente contemplar un aspecto. No estoy hablando de que se tenga que evaluar, ojo, grandes programas y que evalúe un proyecto de un programa, a eso sí puedo hacer, pero la lógica, que es lo que está de fondo, la lógica tiene que ser englobadora, tiene que englobar todo lo que estamos haciendo y eso es precisamente la parte en la que tenemos que contemplar. Si mi prevención es integral, contempla emociones, vínculos, tiene enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad u otro tipo de recursos que mi institución considera importante, mi evaluación tiene que ir en esa misma lógica. No puede ser ni más pequeña ni mayor. Tiene que coincidir con esta dinámica para que entonces
mi intervención y mi evaluación tenga esta capacidad. Y entonces, en este sentido, evaluar de alguna manera le da un sentido a lo que yo estoy evaluando, ¿de acuerdo? La evaluación no se hace nada más por hacerse o porque sea un requisito o porque tenga que hacerla en un tiempo. Algunos decían, es que tiene que ser trimestral, anual, semestral. Uno evalúa conforme uno va acomodando. Sí es importante planear el proceso evaluativo, es decir, es importante ponerle una fecha, ponerle un lugar, ponerle un tiempo, ponerle un recurso, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener un sentido, no es nada más de repente, bueno, pues creo que es importante que evaluemos, sentémonos a evaluar, y entonces es algo así como espontáneo, no planeado, no se puede pensar así la evaluación, tiene que tener un sentido. Y entonces ese sentido es también para qué estoy evaluando, qué es lo que estoy buscando con la evaluación, qué es lo que de alguna manera a mí me interesa evaluar, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí donde empieza a surgir esta noción del sentido, de por qué voy a evaluar lo que estoy haciendo. Y evaluar y tener un sentido del por qué nos permite cuidar lo que estoy haciendo. Algunos ya decían, ¿cómo cuidamos nuestro proyecto? Algunos comentaban en algo, ¿cómo cuido mi trabajo? Por supuesto, también partamos desde ese punto, pero también pensamos en cómo cuidamos nuestro proyecto al que le hemos invertido, cómo le cuidamos los recursos con los cuales estamos trabajando, cómo cuidamos el trabajo, el desgaste personal que hemos dejado cada uno de nosotros en él. Un sentido muy concreto. Pero también nos ayuda a cuidar a quienes lo hacemos, ¿de acuerdo? Nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos. Evaluar nos ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, que a lo mejor estamos desperdiciando recursos y por eso estamos todos bien cansados, porque no nos hemos organizado bien, porque estamos repitiendo tareas, porque esto que pensamos que iba a ser una actividad que para nosotros es crucial, en realidad no tiene ningún impacto y podría estar o no estar. ¿Me explico? Y eso también da un proceso de evaluación como equipo y nos cuida a nosotros mismos, que esto también es fundamental. A muchas ocasiones no pensamos en el operador social que está trabajando en este espacio. Entonces, evaluar cuida lo que hacemos y a quienes lo hacemos. También nos permite hacerlo. Y si me permiten, agregaría yo hasta con quienes lo hacemos, ¿de acuerdo? Es decir, también, por supuesto, tiene un aspecto de cuidado de nuestros beneficiarios o la ciudadanía con la que yo estoy trabajando o la gente a la cual hago lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Porque siempre hay una persona, un grupo, una población con cual yo me debo y tengo que presentar resultados. Y entonces, evaluarlo, cuidar esta parte, por supuesto que también los cuida a ellos en el sentido del servicio que estoy prestando, de la actividad que estoy haciendo, del proyecto que estoy ejecutando. En ese sentido, entraríamos a pensar, bueno, pues, ¿qué es lo que importa evaluar? ¿De acuerdo? Es decir, bueno, y a esto que tú le llamas, Bernardo, comprender la evaluación con sentido, ¿cómo va? ¿De qué trata? Entonces, me gustaría justo hablar de cuáles son algunas claves para comprender como el alcance y sentido de la prevención y de la evaluación en su sentido, ¿no? De la evaluación de la prevención. En este caso, hay que contemplar que hay diferentes niveles de evaluación. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero como les decía, esto va siendo gradual. Vamos a dar un primer pasito para hablar sobre los niveles de la evaluación y que tengamos una primera idea. Hay diferentes niveles de evaluación. Cada uno de ellos son a nivel procesual. Es decir, hay un nivel que tiene que ver con una evaluación del diagnóstico, es decir, cuál fue, cómo hice mi diagnóstico, de qué manera está realizado, si el diagnóstico está completo, si abarca todas las partes, porque siempre es importante empezar por un diagnóstico. Yo no puedo intervenir en un lugar si no lo conozco, ¿no? Entonces necesito conocer, evaluar también, entonces, conocer el lugar y entonces evaluar cómo conocí ese espacio. Entonces se puede hacer una evaluación de diagnóstico. Puedo hacer una evaluación del proceso, es decir, de lo que estamos haciendo.
de si las actividades se hicieron en tiempo, de si las actividades cumplieron con los objetivos, de si tuve el número de personas que yo dije que iba a trabajar, el número de sesiones, ¿me explico? Es una evaluación del proceso, si no nos hemos equivocado en esto, si hicimos otra cosa, es cómo se va desarrollando este proceso. Esa es la evaluación que muchas veces hacemos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Pues yo dije que iba a hacer 80 sesiones e hice 79, hice 78 o hice 85, ¿me explico? Yo dije que iba a atender a 100 personas y atendí a 110 o atendí a 90. Y a partir de ahí voy evaluando esta cantidad. Pero eso es solamente un nivel de la evaluación. Es un nivel de proceso que yo tengo en este momento. Es decir, de cómo estoy haciendo las cosas. Por el otro lado, tengo los resultados. Los resultados tienen que ver directamente con qué fue lo que yo obtuve. Es decir, es el momento inmediato, ¿de acuerdo? A cuando ya terminé, que es diferente al número de sesiones, ¿ok? Es diferente al número de personas. El resultado es un poco medir efectivamente, por ejemplo, si las personas aprendieron o el 80% de las personas lograron conocer los contenidos que yo di en un taller, ¿de acuerdo? Es conocer, por ejemplo, si las personas entendieron el concepto que yo les di. Es conocer si las personas lograron en ese momento, al terminar mi taller, al terminar mi actividad, obtener algo, cumplir una parte del objetivo directamente. Es como el momento, digamos, como final del proceso, pero ya no mido el número de talleres, estoy midiendo el resultado de mi taller, ¿de acuerdo? El resultado de mi actividad, el resultado que yo estoy obteniendo. Y finalmente tengo un nivel que es el impacto. El impacto es propiamente esto que nosotros queremos lograr y que muy pocas veces evaluamos. Es decir, efectivamente mi proyecto, este taller que yo hice, esta actividad, este programa, hace lo que dice que hace, es decir, logra prevenir el consumo de adicciones, por ejemplo, o logra atender a la población de calle, o logra modificar la situación de la población con discapacidad a largo plazo. Hay modificaciones, hay cambios en este sentido. Entonces, estamos hablando de un proceso más concreto a largo plazo, el impacto futuro de lo que estoy haciendo. Es por eso que en muchas ocasiones no se llega a esto, porque implica tener un proceso muy largo. ¿Se puede hacer? Claro. ¿Se puede ejecutar? Por supuesto. Tiene su complejidad también, pero que es importante poder medir. Y es ahí donde efectivamente logramos entender, por ejemplo, si mi proyecto tiene un efecto preventivo en la gente con la cual yo estoy trabajando, ¿no? Cuando yo mido a la distancia, por ejemplo, si todos estos adolescentes que yo atendí, cuántos de ellos efectivamente no consumen, o cuántos de ellos bajaron su nivel de consumo, o cuántos de ellos lograron resolver sus problemas de discapacidad en el sentido de la adquisición de derechos, o aumentaron capacidades para poder entrar a un ámbito laboral o en un ámbito educativo. ¿Me explico? Va teniendo un proceso en este sentido. Es una parte final. Estas son etapas que se complementan, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Una a una van sumando. Es lo que les decía otra vez, como el proceso del diplomado. Se va sumando y vamos regresando uno a otro y vamos regresando y complementando. El diagnóstico, por supuesto, evaluar el diagnóstico te permite evaluar el parte del proceso. A lo mejor estás haciendo actividades y no viene la gente, a lo mejor porque tu diagnóstico está mal hecho, ¿de acuerdo? Tú pensaste que el problema principal era uno y a la mera hora es otro el que está publicando. La gente no tiene ese interés, o no puede, o no quiere, o tiene miedo de hablar del tema, ¿no? Que esto sucede mucho en los barrios cuando hablamos de adicciones, ¿no? Es decir, a veces la gente tiene miedo, ¿por qué? Bueno, porque hay grupos organizados al interno de la comunidad, pues que no les interesa este tema. Entonces, justo van trabajando en esa lógica. Y si el proceso no está bien, si las actividades no son adecuadas, pues seguramente mis resultados no serán buenos, no
serán adecuados, o si están bien elaborados, si se van haciendo las actividades de manera ordenada, es muy probable que mis resultados también sean importantes. Y si los resultados están bien hechos, es decir, si tengo buenos resultados, por supuesto que puedo llegar a tener un impacto a futuro. Entonces son etapas que se van complementando una a la otra, que es un proceso que se va desarrollando, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto se puede ir haciendo, o sea, hay diferentes momentos también durante la evaluación. Yo puedo planear evaluaciones antes, digamos, de que se elabore el proyecto, antes de que se implemente, perdón, el proyecto. Es decir, por ejemplo, si conseguimos todos los materiales, si está bien hecho nuestro diagnóstico, si el proceso que utilizamos metodológicamente para hacer la planeación es adecuado. ¿Me explico? Es todo un proceso anterior. Se puede hacer evaluación durante, es decir, podemos ir estableciendo un proceso de evaluación durante el proceso. Después hablaremos del monitoreo y el seguimiento, que tiene características distintas. Creo que yo voy viendo la evaluación y puedo hacer una evaluación posterior después, que es la que generalmente todos hacemos, ¿de acuerdo? Una evaluación posterior, es decir, una vez que terminó el proyecto, una vez que se ha avanzado en este sentido, yo puedo, de alguna manera, evaluar cuáles son mis resultados, cuál fue mi proceso, cuál fue mi impacto. Y es un ciclo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Se trata justo de este proceso en el cual yo voy aprendiendo a través del proceso en el cual yo voy caminando a través de la evaluación. La evaluación, eso es algo que también es importante de un proyecto, no es algo que se hace una vez y ya, ¿de acuerdo? La evaluación es constante, es un ciclo. Yo puedo haber evaluado, corregido, modificado mi intervención, ¿no? Y una vez que corregí y modifiqué mi intervención, entonces ejecuto nuevamente, es decir, vuelvo a evaluar cómo estoy ejecutando, regreso otra vez al momento durante y evalúo posterior a la evaluación. Y otra vez reviso cuáles son los elementos que me he equivocado, cuáles son los elementos que se han fortalecido, qué partes del proyecto, y regreso otra vez. Y entonces estoy en un ciclo constante de aprendizaje, a lo que le llamamos en otros ámbitos la experiencia. Nosotros así vamos viviendo. Vamos aprendiendo, tenemos experiencias, nos equivocamos, evaluamos cómo nos equivocamos y a partir de ahí aprendemos y vamos adquiriendo experiencia de manera continua. Alguien nos decía al principio, apenas nosotros estamos empezando y esto nos está ayudando mucho para saber en dónde estamos. Justo ese es el proceso de aprendizaje. Hay algunos de aquí que tienen mucha experiencia, muchos años de trabajo. Entonces, justo compartirán conmigo que así es como va uno adquiriendo experiencia a través de los momentos en los cuales nos equivocamos. Y para poder equivocarnos, como lo hemos dicho, tenemos que evaluar. Para saber en qué nos equivoquemos, tenemos que evaluar. Y para eso tenemos que irlo haciendo de manera gradual, organizada, y sabiendo que existe esta noción de aprendizaje. Y por supuesto, hay diferentes tipos de evaluación también. Hay evaluaciones que, porque no todas las evaluaciones son iguales, o sea, no todo, no puedo evaluar todo de la misma manera. Tengo que tener diferentes modalidades de evaluación, porque si no tengo diferentes tipos de evaluación, entonces no puedo de alguna manera saber qué es lo que voy a hacer y qué estoy enfocando mi evaluación. Así, por ejemplo, puedo tener evaluaciones formativas, en donde lo que voy a trabajar es el proceso de aprendizaje. ¿Cómo fue que aprendieron? ¿Cómo fue la manera en la cual están trabajando? ¿Qué elementos son constantes? Por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación formativa con ustedes en el diplomado, ¿de acuerdo? Las actividades de aprendizaje tienen un sentido de evaluación formativo, porque me permite a mí medir cómo va el proceso de aprendizaje de lo que yo estoy diciendo. Las evaluaciones de cada uno de los módulos también tienen este objetivo y entonces te permiten, pues, conocer, saber cuál es el resultado que obtuviste en cada una de las etapas de un proceso formativo, ¿no? Esa es una evaluación más clara, un ejemplo más claro no puede haber.
La sumativa es un tipo de evaluación que va al final de un periodo, es decir, se van agregando elementos a lo largo del proceso de evaluación donde se suman hasta el final de un periodo, ¿de acuerdo? Yo le concentro ese espacio y eso me permite valorar mis resultados finales. Valorar hasta dónde llegué, cuál fue, hasta dónde yo adquirí. Un tipo de evaluación sumativa sería un poco la evaluación del propio diplomado, esto que les hemos estado diciendo. Es decir, nosotros vamos evaluando de manera gradual cada uno de los aprendizajes que hemos planeado dentro del diplomado, que están contemplados en el diplomado, y al final ustedes obtienen una evaluación al final de este periodo. Es decir, después de estos meses, ustedes obtienen. Y entonces te permite valorar cuál es el resultado final, cuál es ese impacto, no, perdón, no es un impacto, cuál es ese resultado a través de todo el proceso que hemos desarrollado y que se va haciendo de forma gradual. Y la participativa también es un tipo de evaluación que es una implicación activa en el proceso. Es decir, en muchas ocasiones hablamos de evaluación participativa con la comunidad y lo que hacemos es, bueno, pues participativas, le preguntamos qué es lo que quieren o les preguntamos cómo se sintieron. Pero implica más cosas, implica inclusive escoger qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, la manera en la que se puede, de alguna manera, la manera en la que ellos pueden proponer algunas metodologías. Es decir, la implicación activa en el proceso es cuando nosotros, la persona que evalúa y los evaluados se juntan, o las personas que han sido beneficiadas de un proyecto se juntan para ver cuál ha sido el efecto de ese proyecto. ¿Me explico? Cuál ha sido como los resultados que yo voy a tener de cada uno de ellos. Entonces son distintos tipos de evaluación y seguramente hay otras características de ellas. Seguramente hay otras categorizaciones de estas evaluaciones. Pero en este momento nos interesa conocer estas tres, porque esto te va a dar también algunas luces para esto que ya empezaste a pensar. ¿Cómo puedo hacer mi proyecto de evaluación? Esta propuesta que yo quiero generar, ¿cómo la voy a hacer? ¿La hago formativa? ¿Le elaboro un elemento más sumativo o participativo? ¿En cuánto lo voy a hacer? ¿Es antes del proyecto? Porque a lo mejor el proyecto apenas lo estoy pensando y apenas se va a implementar. Ya está el proyecto en camino y necesito evaluar en qué momento estoy. Es como cuando tomamos un termómetro y medimos la temperatura para saber en dónde estamos, ¿no? O lo voy a hacer al final, ¿de acuerdo? ¿Y en qué momento voy a estar? Voy a hacer una evaluación de proceso, una evaluación diagnóstica, ¿de qué tipo de cosas? Entonces, fíjate cómo vamos agregando niveles para ir reflexionando el tipo de evaluación que yo puedo realizar. No puedo realizar todas las evaluaciones, no pueden ser iguales. Cada una depende del contexto, depende del lugar, depende del proyecto. Y esa es la complejidad de la que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Que no la dificultad. Es muy diferente ser complejo a ser difícil. La dificultad a veces tiene que ver con cuestiones que nos cuestan trabajo si no tenemos habilidades para resolver. La complejidad es pensar en diferentes niveles, en diferentes espacios, tomar en cuenta distintas cosas que pueden ser muy sencillas, como el instrumento de aprendizaje que ustedes trabajaron antes de llegar a esta sesión. Es un instrumento muy sencillo, pero que detrás los ayudó a empezar a generar esta noción de un pensamiento complejo. Y es justo esto que les decía, es elegir la lente adecuada con la que voy a ver mi proyecto, ¿ok? Es que estas lentes, ¿no? Estas formas de ver las cosas. Acuérdense que los que usamos lentes, ¿no? Pues de repente hay diferentes graduaciones y si no tenemos nuestra graduación adecuada, pues no vemos bien. Vemos cosas que a lo mejor son diferentes. Es como estos juegos, les decía, yo soy modelo siglo XX y entonces allá en el siglo XX había estas como lentes con un lado azul y un lado rojo y había unos jueguitos en donde se veían rayas rojas y azules y dependiendo del lente con el que yo veía, pues se veía el dibujito, ¿no? Se veía, si ponía el azul, desaparecían las líneas azules y se veía el rojo y al revés. Es lo mismo. Dependiendo del lente que yo escoja, va a ser el tipo de evaluación que voy a hacer. ¿Y de qué depende de mi proyecto?
Yo tengo que pensar qué tipo de evaluación voy a hacer para que sea una lente adecuada para observar lo que quiero hacer, para que entonces lo que yo evalúe tenga sentido, para que entonces lo que yo evalúe tenga una lógica clara. ¿De acuerdo? Aquí puede uno preguntarse entonces, oye, pero es lo mismo, sobre todo cuando estamos hablando de la evaluación constante, monitorear, darle seguimiento y evaluar. Técnicamente no son lo mismo, se parecen, son parte de un, digamos, un mismo sistema. Siempre es importante con un proceso de evaluación contar con un monitoreo y un seguimiento, pero son acciones diferentes, son acciones diferenciadas de cada una. Cada una tiene un cierto sentido. Se parecen mucho, pero hay que diferenciarlas. En primer lugar, por ejemplo, el monitoreo. El monitoreo es supervisar la implementación del progreso diario. ¿De acuerdo? ¿Estoy haciendo lo que dije que íbamos a hacer? ¿No? Yo dije, por ejemplo, voy a tener una sesión del diplomado todos los miércoles de 4 a 7. Esa es mi planeación. Entonces, primer miércoles, ¿se tuvo la primera reunión? Sí. Ok, perfecto. ¿Cuántos números de personas tuve? ¿Cuánto tiempo tuvimos? ¿Cuáles fueron las dificultades? Ese es el monitoreo. Segundo miércoles, ¿cuántas personas están presentes? ¿Cuánto tiempo estuvimos? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido la dinámica grupal? Ese es el monitoreo. Estoy haciendo lo que dije que hice, ¿no? Voy viendo cada uno de esos espacios. Seguimiento es verificar que lo que se está realizando está según lo planeado, ¿de acuerdo? Que lo planeé. Y que entonces a lo mejor tengo que tomar decisiones para corregir el proceso. La pregunta aquí clave es si está el proyecto en el camino correcto. El seguimiento es, por ejemplo, yo planeé 80 sesiones. Esas 80 sesiones se van a realizar en 20 semanas, lo que significa que tengo 4 sesiones por semana. Semana 3, yo ya tendría que tener 12 sesiones. ¿Las tengo? No, no las tengo. Bueno, ¿por qué no las tengo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué necesito modificar? A lo mejor he tenido problemas en la convocatoria, a lo mejor he tenido problemas en la parte técnica. ¿Me explico? Es un seguimiento que yo voy dando para ver si efectivamente el proyecto va en el camino correcto, va por ahí. Se va diciendo, ¿estoy obteniendo resultados? A ver, voy a hacer una pequeña evaluación de seguimiento después de 8 o 12 sesiones. ¿De acuerdo? Voy a ver cómo van, cómo están. Escucho al grupo, me doy cuenta. Sí, voy por buen camino. ¿Va dirigido al objetivo que yo voy? Sí, perfecto. Entonces continúo. No, no va dirigido, ya se perdió la gente, están enojados, bla, bla, bla. Entonces tengo que modificar esta dinámica. ¿De acuerdo? Finalmente, la evaluación es determinar si el objetivo o el impacto se alcanzó, ¿no? Y entonces la pregunta es esa. ¿Logramos que nos propusimos y cuál fue el impacto? ¿De acuerdo? ¿Logramos lo que nos propusimos? ¿Cuál fue su impacto? ¿Logramos nuestros objetivos? ¿Logramos los resultados que queríamos? No en el número de sesiones, sino en el resultado, en el impacto de lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate bien cómo son 3 momentos que están de la mano, que son parte de un mismo espacio, pero que sí tienen como lógicas diferentes. Y entonces, esas preguntas claves, cuando tú no sepas si estás haciendo monitoreo, seguimiento o evaluación, pregúntate estas cosas. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿estoy midiendo lo que dije que hacía? ¿Estoy viendo si el camino que lleva el proyecto va por buen lugar? ¿No? ¿O va a llegar a donde yo voy? Yo dije que iba a ir de México a Cuernavaca, pero agarré la carretera Querétaro y entonces, pues no, pues ya me equivoqué de carretera, tengo que dar vuelta para el otro lado y no, llegar allá, o sea, ¿para dónde voy? Y si efectivamente llegué a Querétaro o a Cuernavaca, que era lo que yo quería hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte que hay que tener pendiente y que hay que tener presente en este sentido. Y en este caso, el monitoreo, el seguimiento, pues nos ayuda no solo a cumplir metas,
que es el proceso de la evaluación, sino que en esta lógica yo puedo ir provocando transformaciones que se mantengan en el tiempo, en las personas y las comunidades, ¿de acuerdo? Si yo hago un monitoreo estricto, si doy un seguimiento constante y hago una evaluación con sentido, tengo la posibilidad de provocar una transformación que dure en el tiempo, una transformación sostenible en las personas. Sabemos que los procesos, pues obviamente no todos llegan y no todos se mantienen en el tiempo, pero ¿cómo logramos hacer que poco a poco estas se mantengan lo más posible en el tiempo a lo largo de este proceso que nosotros estamos haciendo? ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver con esa posibilidad de hacerlo. Al final, pues yo tengo que saber por qué evalúo. Es la lógica del sentido. Y hacia quién va destinada mi evaluación. Y entonces, la evaluación puede llegar a tener muchos usos. Ya lo comentábamos. Algunos decían, es una rendición de cuentas. Es decir, yo, por ejemplo, como servidor público, le tengo que rendir cuentas a los ciudadanos, ¿no? Tengo que decirles, oigan, pues fíjense que sus impuestos los estoy gastando en este proyecto y este es el resultado del proyecto. Esto es lo que hemos logrado, ¿de acuerdo? También en este sentido es una herramienta que es una mejora continua. Te permite, como ya lo hemos dicho, en este ciclo de la evaluación, en este proceso de la evaluación, mejorar constantemente. Y el aprendizaje colectivo lo hemos hablado de maneras distintas y ustedes también lo han referido. También puede tener un uso para influir en políticas públicas, ¿de acuerdo? Y en este sentido, orientar las decisiones y consolidar una sostenibilidad. En muchas ocasiones es importante evaluar las políticas públicas y cómo puede influir mi propio proyecto. Puede también ser un elemento que pueda ser llevado, por ejemplo, si yo soy una organización social y tengo un proyecto que estoy trabajando con respecto a un tipo de población que me doy cuenta que es importante, si yo hago una evaluación lo puedo usar para después contactar con mis autoridades y juntos decirles, o los gobiernos locales, los gobiernos estatales, etcétera, poder influir en la política pública. Acuérdate que la política pública es una decisión que toma un gobierno para dirigir su acción, ¿de acuerdo? A través de tratar de resolver alguna problemática. Entonces, si yo aporto a esto, si mi evaluación está bien hecha, puedo influir en estas políticas públicas, orientar decisiones, por ejemplo. Y también es una forma de generar, otro de los usos de la evaluación, es una forma de demostrar impacto. Es decir, que efectivamente mi proyecto hace lo que yo digo que hace. Y no es solamente porque yo lo pienso, porque como decía mi abuelita, a ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Es decir, todos sabemos que nuestros proyectos son los mejores y cada vez que los vemos decimos, qué bonito mi proyecto, qué padre, qué importante, qué impacto tiene. Pues sí, pues es nuestro proyecto, lo queremos, lo hemos hecho, lo hemos construido, le hemos quitado puesto, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero si yo lo evalúo, si yo tengo una herramienta evaluativa, pues yo puedo decir que efectivamente eso que yo hago tiene un efecto, ¿no? Que eso que efectivamente mi proyecto, ese que yo digo que es tan bonito y que hace muchas cosas, lo hace de verdad, ¿no? Y eso genera confianza también. Genera confianza en aliados, genera confianza, digamos, con nuestra gente, con los que estamos trabajando, ¿no? Es decir, oye, pues mira, tu proyecto está muy bien evaluado y tienes recursos y es una evaluación seria, tienes todo, pues mira, efectivamente, pues eso que tú dices lo podemos ir trabajando de manera conjunta. Genera confianza en nuestros financiadores, ¿de acuerdo? Es súper fundamental. Cuando yo esto lo presento, por ejemplo, en una institución y le presento resultados evaluados, etcétera, etcétera, pues el financiador va a decir, ok, efectivamente este dinero que yo di tiene un efecto importante y tiene un impacto. Y entonces la verdad es que tampoco le duele, digamos, al financiador, ¿no? Es decir, cuando una persona da dinero, pues lo peor que le duele es que se desperdicie. Lo mismo sucede en el servicio público, ¿de acuerdo? En el servicio público,
nosotros, los servidores públicos están obligados a presentar resultados, ¿de acuerdo? Porque los financiadores es la ciudadanía a través de sus impuestos, ¿de acuerdo? Ese es el sentido profundo del impuesto. El impuesto es justo un dinero que nosotros damos para que sea devuelto por el gobierno a través de un programa, a través de un proyecto, pero que tenga resultados efectivos, ¿de acuerdo? Que sea evaluado, que tenga efectivamente, que va a producir lo que produce, que se dice que hace, ¿no? Y también genera confianza en nuestras comunidades, ¿no? Sobre todo los que llevan mucho tiempo trabajando en comunidad se van a dar cuenta que efectivamente las comunidades son muy desconfiadas de nosotros. Ah, ya llegó otro más que va a venir a ver ahora qué choro nos va a tirar, ¿no? O vienen un rato y se van. O pues estos nada más vienen y cantan con los niños, pero nada más, no hacen más, no tienen ningún impacto. ¿Me explico? Entonces, no, cuando les decimos, mira, este es el proyecto, esto es lo que he evaluado, esto lo que he logrado hacer, generamos una confianza importante con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la evaluación tiene muchísimos usos, tiene muchísimas posibilidades. Es importante por eso saber qué uso le puedo dar para entonces tener esta posibilidad de, pues, utilizarlo. Alguien decía, a veces evaluamos y no damos a conocer nuestra evaluación. Y justo necesitamos pensar cómo damos esta noción de audiencias clave. Es decir, ¿a quién le voy a decir lo que evalué? ¿A quién le voy a explicar lo que hice? Y como decía igual mi abuelita, ¿cómo cacareo el huevo? ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo presumo lo que hago? Que es importantísimo. A veces hay proyectos muy valiosos, muy importantes, que se evalúan, que sabemos que tienen impacto y nadie los conoce, porque no se da en una audiencia clave, no se manda a ese lugar específico. Y en este sentido también, pues uno tiene que ser estratégico de con quién está hablando, identificar el usuario que va a ver mi evaluación. No es lo mismo los resultados que voy a presentar ni la forma en que le voy a presentar a un financiador, porque a lo mejor con un financiador lo que yo necesito también a lo mejor reportarle es esta parte del retorno social de la inversión, que en algún momento hablaremos más adelante, ¿no? En alguna de las sesiones más a futuro hablaremos de qué es eso del retorno social de la inversión, que es algo muy concreto. Es este dinero invertido, cómo ha sido retornado, cómo se retorna a la sociedad. De alguna manera, cada peso invertido ahorra pesos al resto de la sociedad a través de servicios, a través de enfermedades. El que yo prevenga, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el que yo prevenga el consumo de tabaco, por ejemplo, por decir algo, previene enfermedades que a futuro generan gastos, porque hay que invertir en el servicio médico de personas que atienden, que sufren enfermedades, perdón, pues derivadas del consumo de tabaco. Esa es la idea. ¿Y eso cuánto cuesta a nivel económico, no? Yo invertí 2 pesos, ¿cuánto obtengo a la larga de eso? Esa es la idea. Entonces, yo no puedo identificar, yo tengo que decirle a los financiadores ciertos espacios. Los equipos técnicos, cuando evaluamos en nuestro equipo o cuando comparto con otras personas que hacen ese trabajo, por ejemplo, ¿no? Una evaluación que yo hiciera, que la compartiera con todos ustedes y entonces es diferente porque a las personas del equipo técnico lo que les va a interesar es la metodología, cómo le hiciste, cuáles fueron tus dificultades, cómo venciste esta parte de cosas. Cuando yo trabajo con los líderes comunitarios, es otra población completamente. ¿Qué les puedo decir a ellos? ¿Qué les puede interesar? O cuando tengo que devolver impactos a la ciudadanía. ¿Cómo le mando a la ciudadanía información que para ella sea significativa, ¿no? Que sea importante, que de veras le impacte en lo que está haciendo, ¿no? Y que esto falla en muchas ocasiones, a los servidores públicos nos falla. No sabemos cómo comunicar los éxitos, los logros de un proyecto que hemos tenido hacia ellos, ¿no? Y a veces pensamos que es tan solo lo que se ve, y a veces lo más importante es lo que no se ve, ¿de acuerdo? Pero bueno, son cosas que hay que acabar de discutir. Y entonces también pensar en esto es
un espacio, fíjate cómo la evaluación puede llegar a tener un espacio como puente entre la práctica local y la política pública. ¿A qué me refiero con eso? A veces, ¿no? Muchas de las prácticas que se hacen a nivel local no son conocidas por las instancias gubernamentales o la política pública, ¿de acuerdo? A veces están separados o van por caminos diferentes. Efectivamente, también son dinámicas distintas, no es lo mismo una dinámica de una organización social a una dinámica de un espacio de gobierno. Pero justo por eso hay que construir puentes, hay que construir puntos de espacio, porque el gobierno tiene que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y viceversa. Las organizaciones de la sociedad civil tienen que trabajar con el gobierno y hay que encontrar estos puentes. Y a veces la evaluación te permite, a través de esto, que la administración pública conozca las voces comunitarias, conozca las voces de las personas que están haciendo algo, para que después puedan llegar a tomar decisiones a futuro, que puedan tener un impacto a lo mejor a nivel municipal, estatal o nacional. No sabemos, ¿no? Muchos de los proyectos que en muchas ocasiones están generando de políticas públicas nacen de experiencias locales, ¿no? Y eso es parte de lo que se va haciendo. Evaluar, compartir esa evaluación, tener claro qué es lo que yo estoy diciendo, tiene o puede tener ese potencial, tiene ese potencial y puede llegar a espacios muy amplios de impacto. En ese sentido y con esa misma idea, también entonces la evaluación es un factor de sostenibilidad y de legitimidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones evaluar nos ayuda de alguna manera para escalar, replicar e incidir. ¿Ok? Yo puedo escalar mi proyecto, es decir, a lo mejor mi proyecto es muy chiquitito, pero a partir de la evaluación lo puedo hacer más grande porque conozco cuáles son los puntos clave, conozco cuáles son los elementos fundamentales y a través de esos elementos fundamentales puedo dar la posibilidad de adaptar al espacio y crecerlo el proyecto. Entonces, la evidencia es un capital estratégico de los proyectos preventivos. El hecho de que yo tenga una evidencia científica, es decir, tenga por lo menos números, tenga entrevistas, tenga espacios, es un capital fundamental, porque eso es lo que yo tengo a partir de mi trabajo. Al final del día, esta evidencia que yo tengo es fundamental, porque es lo que sostiene mi proyecto. Y por supuesto también permite crecerlo, permite escalar buenas prácticas. A veces es complicado en el ámbito de la prevención hablar de proyectos efectivos y entonces hablamos de buena práctica, es decir, cosas, acciones, proyectos que tienen un efecto importante, un impacto importante y cómo a partir de ahí podemos hacer alianzas para ponernos de acuerdo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen en sus manos proyectos con estas características, que son una muy buena práctica y que compartirlo en este espacio, tener un mismo lenguaje, tener un mismo proceso evaluativo, nos va a permitir a lo mejor crecer o escalar estas buenas prácticas y yo no sé, a veces me gusta mucho pensar en cosas que pueden tener impactos a nivel interesantes, a nivel nacional. Hay que pensar algunas de estas cosas. Y por lo mismo también garantiza sostenibilidad y credibilidad, porque abre las puertas de la cooperación. Nuevamente lo que les decía, yo tengo una evaluación sólida, entonces pues es probable que yo le encuentre financiamiento, que yo tenga alianza que pueda yo establecer con otras instancias, otros organismos, con el gobierno, con las empresas, con la iniciativa privada, con otras organizaciones de la sociedad civil, y entonces juntos podemos hacer algo y podemos de alguna manera lograr que este proyecto se sostenga en el tiempo y por lo tanto también que sea creíble. Y esto es fundamental. La credibilidad es básica y en muchas ocasiones a veces es lo que uno solamente tiene, ¿no? Qué tan creíble es lo que tú estás haciendo o diciendo y qué tan cierto es, ¿no? Entonces, esto habla de esas posibilidades de cooperación. En este sentido, la evaluación también necesita partir de la comunidad.
Y cuando hablamos de la comunidad, no estoy hablando tan solo de los barrios. Más adelante, en el siguiente módulo, cuando hablaremos de comunidad, nos daremos cuenta que hay diferentes tipos de comunidades que comparten ciertas formas de pensarlas y que eso es lo que nos permite hablar de una comunidad en general, que tiene que ver a lo mejor con formas de comportamiento, organización, mitos que están establecidos, formas de hacer las cosas, etcétera, ¿no? Lo que sí sabemos es que esta comunidad, yo puedo hablar de una comunidad local, puedo hablar de una comunidad escolar, puedo hablar de una comunidad laboral, puedo hablar de una comunidad profesional, puedo hablar, ¿me explico? Hay distintas comunidades, pero que sí es importante que la comunidad tiene que participar en el proceso, es coautora de la evaluación. Yo no puedo dejar de fuera a las personas con las cuales estoy trabajando. Y no solamente hacerlos coautores significa hacerlos objetos de la evaluación, es decir, que yo vaya y los entreviste, sino hacerlos sujetos de la evaluación, es decir, que ellos mismos se evalúen y autoevalúen las actividades que de manera están haciendo cada uno de ellos. Y entonces es importante incorporar métodos participativos, culturalmente pertinentes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estamos gente de todo el país y no podrán dejar de mentir que el norte, si bien todos somos mexicanos, pues en el norte se hacen las cosas de una manera muy diferente al centro del país y muy diferente al sureste, ¿de acuerdo? Si en el mismo sureste o en el mismo norte se hace de manera distinta. Entonces, hay métodos participativos que tenemos que utilizar, que sean culturalmente pertinentes y que rescaten sobre todo los saberes locales, la experiencia profunda de la gente con la cual estamos trabajando. Y en esto no hablo tan solo de la comunidad, repito nuevamente, es decir, de la colonia, del pueblo, no, estoy hablando de comunidad en general, estoy hablando de la comunidad local, de la comunidad educativa, de la comunidad laboral, de la comunidad de profesionales, de esta comunidad. ¿Cómo rescato esto? Y al mismo tiempo, entonces, puedo yo valorar estas narrativas comunitarias. Puedo yo sacarle jugo a lo que dice la gente, escuchar lo que dice la gente, que sea una fuente legítima de información y también de evidencia. Acá los elementos cualitativos de los cuales estábamos hablando la vez pasada, pues cobran un valor fundamental, ¿de acuerdo? Porque efectivamente la mejor manera de acercarse a esta narrativa, a esta fuente legítima, es un elemento cualitativo. Si esto lo complemento con un elemento cuantitativo, es decir, una encuesta, algo que saque un número, bueno, se hace una evaluación muy poderosa en lo que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto también necesito una ética, y con esto voy cerrando, ¿no? Porque también evaluar implica un acto ético, implica ser ético y sensible en lo que estoy haciendo. Porque necesito, justo cuando yo evalúo, necesito ser muy respetuoso de los contextos y de los actores locales con los cuales yo estoy trabajando. Yo no puedo llegar a cualquier contexto y decir, pues yo soy el evaluador o voy a evaluarlos a ustedes y por lo tanto ustedes me tienen que decir absolutamente todo y no se queden con nada. A ver, espera. Hay que respetar qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente vive. No sabemos todas las historias, somos agentes externos. Aunque nosotros hayamos hecho el proyecto, necesitamos respetar profundamente cada uno de los actores, de las formas como actúan, de la manera en la que trabajan, de cuáles son los actores que están ahí. También tengo que ser muy transparente, ¿de acuerdo? Es decir, toda información que yo estoy manejando no es algo que yo me guarde, sino qué es lo que estoy haciendo, para qué voy a usar la información, de qué manera la voy a utilizar, cuál es el objetivo de la evaluación. Tengo que ser muy riguroso en mi evaluación, es decir, instrumentos que sean efectivamente validados, instrumentos que sean efectivamente claros, que sean respetuosos culturalmente y sobre todo la utilidad, ¿para qué la voy a usar? ¿Qué voy a hacer con esta evaluación? Y también tengo que ser muy ético
porque a veces en las evaluaciones es muy fácil visibilizar los logros. Es muy fácil decir, pues el proyecto está muy bien, logró A, B, C, D, y tiene un impacto en 1, 2, 3 cosas, exactamente. Pero uno como evaluador también tiene que hablar sobre las limitaciones de los proyectos. También hay que hablar de, bueno, pero hace falta esto, hizo falta esta otra cosa, se puede mejorar esto, y siempre dar una sugerencia, o siempre hay que pensar en cómo puedo resolverlo. Recuerda que estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces se trata desde la propia experiencia, cómo compartir, cómo sugerir, siempre muy respetuoso, siempre manejando la dinámica profunda del contexto y del actor local sobre lo que yo estoy diciendo. Recordando que la evaluación siempre sobre el proyecto, no sobre la persona, no sobre el actor que está haciendo las cosas, ¿de acuerdo? Siempre sobre el trabajo. Y esa dinámica, pensarlo así, ayuda mucho a respetar. Por supuesto, los mitos, identificarlos es necesario porque eso nos va a permitir romper los miedos que existen para la práctica educativa, evaluativa. Lo hemos comentado de otra manera. ¿Y cómo puedo diseñar mi evaluación ética con esto que he estado diciendo? Que sea factible, porque luego diseñamos evaluaciones que ya a la mera hora pues es muy complicado trabajar, ¿no? Quiero evaluar el impacto que tuve un proyecto que realicé hace 40 años y sí puedo tener contacto con mucha gente, pero híjole, qué tanta posibilidad tenga yo de contactarlos, de revisarlos, de cómo hacer, ver cuál es el impacto futuro. Hay que tenerlo mucho, no cualquier proyecto se puede hacer. Y que por supuesto pueda ser sostenible, es decir, que se mantenga, que no se vaya a quedar a la mitad la evaluación, ¿de acuerdo? Y que los resultados los pueda yo utilizar para impulsar cambios reales, cambios en las políticas, cambios en las comunidades, en las estructuras. Se trata de buscar cambios profundos, no un cambio para no cambiar, ¿de acuerdo? No hacer algo como hacemos como que cambiamos, pero en realidad la dinámica profunda sigue siendo la misma. Necesitamos modificar cambios reales, cambios que modifiquen esto que hemos estado diciendo. Y eso es parte fundamental. A manera de conclusión, y siempre me gusta terminar así, con una manera de conclusión, porque las conclusiones pues nos permiten tener algunos acercamientos nada más. Pero es una forma, porque esto todavía sigue en reflexión y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de estos meses, a lo largo de estas semanas, de estas sesiones que vamos a trabajar. Y por eso es una forma de concluir, es una forma de cerrar esto que hemos estado trabajando. Espero que entendamos y que haya podido yo compartirles a ustedes esta idea de que evaluar no es solo un trámite, que evaluar no es algo que tenga yo que hacer porque me lo piden, sino que es un acto de esperanza y un acto de responsabilidad. Es un acto en el cual pues yo tengo la esperanza que las cosas cambien y que soy muy responsable. Que la evaluación no solo mide, sino que humaniza, orienta y da sentido al trabajo que yo hago, al trabajo preventivo. No es un objeto la persona con la que yo estoy evaluando, sino que es un sujeto de la evaluación. Y entonces tengo que considerarlo de esa manera. Y que quien evalúa con sensibilidad y evidencia no solo mejora sus proyectos, sino que también transforma las realidades, ayuda a transformar esto que verdaderamente queremos hacer. No se queda nada más en algo que pues está muy padre, está muy bonito, sino que tiene una relación profunda y que puede transformar muchas realidades. Ustedes mismos lo sabrán, sobre todo si han trabajado con poblaciones vulnerables, cómo nuestros proyectos logran transformar este tipo de cosas. Entonces yo tengo que tener muy claro qué estoy haciendo y cómo lo puedo hacer y con qué sensibilidad lo puedo hacer. En pocas palabras, si les comparto esto para cerrar esta frase, ¿no? Yo evalúo porque creo en el poder de transformar, porque creo en la posibilidad de cuidar y porque creo en la forma de aprender. Porque evaluar es un acto de esperanza y porque nos permite seguir aprendiendo juntos. Esto es justo, creo, la conclusión que trataba yo de poner en una sola frase todo lo que hemos estado hablando desde el miércoles pasado hasta el día de hoy, ¿no? Esta posibilidad de la manera en la cual
podemos aprender juntos a través de una esperanza y a través de una evaluación constante que nos ayuda a cuidarnos.